y del realismo. Ya habíamos trabajado la literatura del romanticismo, ¿cierto? Habíamos visto una contextualización, digamos que unas características generales, unos géneros y unos autores que lograron representar pues esta literatura. Entonces para ello yo les voy a compartir pues la guía para que miremos cuál va a ser nuestro objetivo, las actividades y el material de apoyo que tenemos aquí. En este caso les he dejado una bibliografía que es tomada del Ministerio de Educación, es muy bueno para que cuando tengan tiempito puedan ingresar allí y la puedan leer, ¿listo? Entonces, me confirman por favor si están viendo desde allí la, si están viendo la guía. ¿Ahí la están mirando? Está como cargando. ¿Sí? ¿Sí lo tienen ahí? Que a veces como que se demora el internet. Sí, dice por acá, listo. Señora. Listo, muchas gracias. Entonces, acá encontramos como tema el romanticismo y costumbrismo. Vamos a hablar también un poquito del realismo, ¿listo? El objetivo de ese material es poder, o de esas temáticas, es poder establecer las diferencias entre estas corrientes literarias, ¿listo? Entonces vamos a empezar con una pregunta problematizadora. Empecemos, digamos que, mirando en nuestro contexto. Recuerden que el conocimiento tiene solidez en la medida en que nosotros podemos hacer una lectura contextual del mismo. Entonces, para ello me van a decir cuáles son las costumbres de su pueblo, porque algunos pueda que no sean de acá, que practican en sus hogares. Entonces, ¿qué costumbres? Por ejemplo, yo soy del Huila, entonces cuando llega San Pedro somos de los que comemos tamalito, por ejemplo, nos gusta comer tamal en San Pedro para junio y subimos como de peso y todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué costumbres del pueblo de ustedes practican en sus hogares, por ejemplo? A ver, recordemos que tenemos el cuaderno a la mano, vamos tomando apuntes, por ahí los que van avanzando para que de pronto no dejen todo para última hora, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son esas costumbres que practican? A ver, escucho a 2, 3 estudiantes. Por ejemplo, Ginerson, perdón. Es que ¿sí? Donde yo vivía eran los carnavales. Uy, qué bueno, pero carnaval de qué, de negros y blancos, carnaval del diablo, carnaval de qué. De negros y blancos. Ah, el de Pasto, ¿tú eres de Pasto? Sí, sí. Ay, qué bueno, bueno, entonces en tu caso escribirías, digamos, asistir a los carnavales de negros y blancos. Y digamos, ¿qué otras costumbres tienen, por ejemplo, en Pasto? Por ejemplo, acá la gente se reúne a hacer tamales, come mucha chira, se colocan alpargatas por lo menos en junio. Más de uno se coloca acá alpargatas, ¿cierto? Sombrero, es como la pinta, pues, sanpedrina. Por allá, digamos. Pues allá siempre, o sea, en la ciudad de Pasto de comidas, cuy. Allá donde comen el famoso cuy. Sí. Y que también lo preparan así en familia como preparamos acá la lechona, que todo el mundo se junta a picar cebolla, hacer las cosas para lo mismo allá o qué, o cómo es allá. Sí, en familia. Por ejemplo, allá hay los crían y así en familia los preparan. Listo, entonces en tu caso pues puedes escribir esa parte, diría que es muy bonita porque es una cultura diferente a la nuestra, ¿sí? En cuanto a tradiciones, es una tradición, ¿no? Muy bien, a ver, ¿qué otras costumbres practican en sus hogares? A ver, por acá, por ejemplo, escuchamos a otro compañero o compañera. ¿Celebran la Navidad? ¿Ustedes el nacimiento del niño Dios? ¿O son de esas familias que no? En el caso de María. Sí, sí celebramos, profe.
Listo, entonces ahí lo que deben hacer, chicos, es más, si quieren pueden ir tomando apuntes, sistematizando para que vayan avanzando en la solución de ese taller. ¿Listo, Juan? Entonces, lo que deben hacer es eso, precisamente escribir cuáles son las costumbres que tienen de su pueblo y practican a diario. ¿Listo? Por acá encontramos ya, digamos que la temática principal y en ese caso es del costumbrismo, ¿listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de ese movimiento, hacemos referencia a todos los textos que se produjeron durante el siglo XIX, ¿listo? Pero tengamos en cuenta algo. Acá lo que se buscaba era retratar, era describir, era contar, ya digamos que acá en Colombia, pues digamos que esos elementos, esas situaciones que son muy propios de la cotidianidad, por eso se llama costumbrismo. Inclusive si ustedes ven la imagen que aparece acá al ladito, que llama episodio de mercado en Bogotá, hay como unos hombres, observen ustedes el atuendo, ¿cierto? En el caso de la chica, pues viste muy diferente a como visten las mujeres hoy en día, ¿cierto? Tenemos los sombreros, tenemos por lo menos el uso de la ruana, ¿cierto? Tenemos por acá que están como matando como un animalito, ¿cierto? Podría ser una oveja porque acá podríamos decir que es como una oveja, pareciera como un perrito, profe. Vemos como una situación muy colombiana, ¿cierto? En términos de nosotros diríamos, profe, es como una colombianada, más o menos, ¿cierto? Contar lo que se hace acá. El costumbrismo, pues, narra también, como estamos hablando de cotidianidad, pues hablamos de las situaciones que suceden en el país. Y en este caso nos damos cuenta de esas tensiones reales que se viven en la sociedad. Ustedes saben que hay momentos pues muy duros en la historia que en esta época pues fueron retratadas a través de estos relatos. ¿Listo? Había también, digamos, como una mezcla, estamos acá parafraseando lo que dice la guía, una mezcla de la realidad, lo que pasaba en el país y lo que verdaderamente se quería, digamos que alcanzar. Entonces hay, pues no una utopía, pero sí una especie de idealización donde logra fusionarse el romanticismo, que es lo que veíamos en la clase pasada, ¿cierto? Todos esos ideales naturalistas, independistas, patrióticos, ¿cierto? Individualistas que se tenían, pues logran acoplarse con lo que pasaba en la realidad, en lo que pasaba en el momento, ¿listo? Entonces vamos a encontrar unas características de todos estos textos. En primera instancia, encontramos que describen los rasgos, tradiciones, hábitos y costumbres populares. Entonces nos centramos inclusive, María, en los pueblos de Colombia, ¿cierto? Que es donde se conserva, digamos que, con mayor apropiación las costumbres que pues han venido de generaciones atrás. Tenemos uso de regionalismos, entonces vamos a mirar que en la parte lingüística, Juan Perdomo, van a haber palabras que siempre están allí. Por ejemplo, cuando uno va a Medellín, uno se encuentra mucho el pues. Se han escuchado pues que por allá hablan mucho con ese, ¿cierto? Ay, María. Entonces comienzan a tener unas palabritas, ¿cierto? Y no como que, en 10 minutos dicen cuántos ciertos y cuántos pues y cuántos Ave María, ¿cierto? Entonces, digamos que el uso de esas palabras que son como muy propias de allá se van a ver reflejados en los textos. Por ejemplo, perdón, no sé dónde estoy. ¿Qué palabras utilizan mucho allá? Por lo menos acá utilizamos mucho el guambi. Este guambi, vea, ese huipa así grita. El huipa, en las quimbas, vaya, póngase las quimbas, María Camila, mire, se reguerve quimbas acá en la casa, ¿cierto? No utiliza las quimbas, el arremuesco, se no con esa remuesco, usted por acá, trajo leña al monte, dicen por ahí. O sea, hay palabras y frases que son como muy de las regiones. Por ejemplo, allá, ¿qué frases utilizan o qué palabras en Pasto? Como por ejemplo cuando nosotros salimos, o sea, del departamento, o sea, nos vamos a otro, y como que se les hace raro que nosotros digamos chichay. ¿Cómo? ¿Tichay? Chichay. ¿Y qué quiere decir? O sea, que frío o algo así. Por ejemplo, en Bogotá utilizan mucho el cuquito. Uy, eso está muy cuquito, o sea, como muy bonito, muy curiosito. Y uno por acá, cuquito.
Vaya, ponga los cuquitos, mamita, le dicen a la niña, ¿cierto? Las palabras, digamos, que cambian el significado, ¿no? Entonces, el uso de estas palabras que son muy propias son las que se van a ver reflejadas en estos textos, ¿sí? Van a verse reflejadas acá, en los textos, porque la idea es retratar, pues, la realidad, en este caso, de esos entornos, y el que sea digamos que un mundo ficcional va a tener reflejo de lo que pues, sucede en la realidad. En este caso, pues estamos hablando de un siglo XIX, ¿no? Que vamos a encontrar inclusive unas variaciones en la escritura. Yo le diría, oiga, acá, aqueste, ¿no? Aquí dicen, aqueste, que no está por acá, no dicen aqueste, todo pega en la palabra, ¿cierto? Por lo menos en la parte fonética, en la costa, utilizan el pescado, ellos no dicen pescado, dicen pescado, ¿cierto? Como Atembao, dicen por acá, en Buenaventura. Oiga, Tortolomano, no sé, por allá, se fue por allá, está la recha, por allá en Santander, hermano, ¿cierto? Tortolomano. Y uno dice, oiga, utilizan unas palabras que son propias de las regiones. Y en este caso, ¿será que esa niña tendrá excusa? Laura Vanessa entró a la primera hora, qué pena. ¿No saben? Profe, lo que pasa es que ella no le estaba sirviendo el link. Qué raro, listo. Entonces, al finalizar, buenas, Laura, ¿estás por ahí? Hola, 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 Laura. Si estás por ahí, Laura, porfis, al finalizar, te quedas para colocarte la asistencia, ¿listo? Por favor, me avisas, profe, la asistencia, para poder que quede registrada. Entonces, volviendo al tema, Laura, con tus compañeros estamos hablando del regionalismo en la literatura. Entonces, son esas palabras que van a ir, digamos que escritas tal cual como se hablaban en la época. Por eso vamos a encontrar como unos errores gramaticales, diríamos nosotros ahora, porque el lenguaje pues ha evolucionado, las palabras van cambiando, ¿cierto? Y en ese tiempo eran unas que ahora se encuentran en desuso, pero en ese tiempo se utilizaban. Pero en ese tiempo digamos que se escribían bien, se pronunciaban bien. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar también expresiones de unos grupos sociales. Ustedes saben que una cosa es como hablan las personas de pronto de un nivel académico, de un nivel económico alto, a como habla una persona del común. Estamos hablando que hay una variación lingüística, cambian las expresiones. Entonces eso va a ser como muy evidente en los textos de esa época. ¿Listo? El lenguaje refinado y purista es reemplazado por un lenguaje coloquial. Para nadie es un secreto que en Colombia pues hay más gente, digamos que de clase baja o media a que gente pues que tenga dinero, ¿no? Es un grupo muy reducido en realidad los que tienen, digamos que una buena solvencia económica. Entonces, el lenguaje que prevalece pues va a ser en este caso el coloquial, es decir, el común con el que nos expresamos nosotros, pero recuerden que estamos hablando del siglo XIX. Entonces, va a haber, digamos que en los personajes, conversaciones, vamos a encontrar características que tienen sátira, que tienen humor. Y hagamos acá un paréntesis, por ejemplo, ¿alguien sabe por qué se caracterizan los rajaleñas acá en Neiva? Uno cuando canta rajaleñas aquí arriba, en aquel alto, por ejemplo. Hay una viejita y un viejito, y casi siempre los rajaleñas, ¿qué es lo que traen ahí? Como picardía, ¿cierto? Traen como frases de doble sentido. Y uno dice como que, ¿cierto? Que no le quiso dar arepa. Entonces uno dice, uy, ¿cómo así? Sí, tampoco el chocolate. Uno dice, uy, pero ¿cómo así? ¿Qué arepa estaba diciendo, profesora? Entonces, hay como un doble sentido. En los rajaleñas manejan mucho el doble sentido. Entonces vamos a dar cuenta que ese tipo de, digamos que de características, de expresiones se van a ver en los textos y van a ver, digamos que también unos temas que son muy, pues como muy notorios, muy frecuentes, muy constantes, ¿listo? Entonces, en el costumbrismo hablamos del encuentro entre el campo y la ciudad. Entonces recuerden que varios campesinos los campesinos cuando van a la ciudad, pues van a encontrar pues unas variantes, ¿no? Porque es otro contexto, estamos hablando de la ciudad, ¿cierto? El campo tiene su tranquilidad, tiene de pronto su abundancia, ustedes saben que en el campo pues se come bien, se madruga, en la ciudad pues allá compran el tomate, la cebolla que viene del campo, entonces va a haber, digamos que, un choque en este caso, digamos que hasta de pensamiento. Entonces, cuando los personajes, por ejemplo, se mueven del campo a la ciudad, entonces ese trance se va a ver reflejado en la mayoría de los textos del costumbrismo y va a ser como objeto de escritura, se habla de eso.
Tenemos también la vida rural y campesina, entonces los personajes que se mueven en este movimiento generalmente son gente del campo, entonces vamos a encontrar descripciones muy paisajísticas, Natalia, vamos a encontrar en este caso digamos que la vida de las personas del campo. Entonces es una manera también muy bonita de acercarnos a Colombia, porque ustedes saben que tristemente Colombia pues está en deuda con los campesinos, ¿no? Hay como una mirada yo diría que muy despectiva por parte de varios ciudadanos que no dice, a fin de cuentas el campesino es el que lleva la comida pues a nuestra mesa, por así decirlo. Entonces vamos a encontrar mucho ese entorno. eh, Se retratan los personajes representativos de la sociedad, entonces los perfiles pues también están muy marcados, como toda sociedad tiene, digamos, ese juego de máscaras, ¿no? Esa hipocresía, vamos a encontrar también pues una crítica a la época, entonces el tinte, digamos que social, también se va a ver reflejado allí. Colombia es un país muy religioso, actualmente es muy religioso, es muy católico, ¿cierto? Y en esa época pues lo era aún más. Entonces vamos a encontrar la tensión religiosa, política, la guerra, la hipocresía en los textos costumbristas. Tenemos por acá dos géneros que fueron los que lograron prevalecer, ¿listo? Que son, por un lado, pues los cuentos, y por otro lado vamos a encontrar la novela, que fue, digamos, como los géneros que más se utilizaron. El teatro casi no se utilizó, poemas casi no fueron escritos en este movimiento, ¿listo? Tenemos por acá unos autores que son los que más representaron ese movimiento. Vamos a encontrar a Tomás Carrasquilla, a Eugenio Díaz, a José Félix Fuenmayor, a José María Vergara y Vergara, que fueron los que, digamos, expusieron de manera más, más notoria este movimiento acá en Colombia, ¿listo? Por acá vamos a darle paso de una manera más general al realismo para poder establecer, digamos que las diferencias y entrar, digamos que ya a la lectura de textos en la clase venidera. Entonces tenemos por acá una información general acerca del realismo. Entonces me gustaría escuchar a algún compañero que nos acompañe con la lectura de este movimiento. A ver, alguien de forma voluntaria. ¿Quién dijo yo? A ver, vamos a escuchar entonces a Juan Perdomo, ¿listo? Por favor, Juan, ¿nos acompañas con la lectura? Gracias. Sí, señora. Surge en el siglo XIV en oposición al romanticismo y se propone ser un observador objetivo de la sociedad en la que vive, plasmando en sus obras un retrato fiel de la época y la gente. Lleva en sí una crítica a los valores burgueses, imperantes en el periodo. Narra acontecimientos cotidianos, los roles sociales, la vida en las nacientes urbes e idealiza lo rural frente al urbano, pues en lo segundo está la decadencia. Características del realismo. Las obras literarias pretenden ser un espejo de la realidad. Los escritores realizan no solo la descripción, sino el análisis minucioso en su entorno, las costumbres y los ambientes sociales. Se profundizan en el análisis del temperamento, la conducta y las motivaciones de los personajes. Se cree que el arte debe ser útil y en este sentido, las obras literarias deben contribuir a la reforma o el cambio de la sociedad. Temas recurrentes del realismo. El estilo de vida de la sociedad burguesa, la lucha de clases y las diferencias raciales, las precarias condiciones de vida en la ciudad, el contraste entre lo local y lo extranjero. Eso, muy bien. Entonces nos vamos a dar cuenta, chicos, que hay una variante. Hay una variante muy notoria porque vamos a encontrar, como lo decía el compañero, un contraste. ¿Con quién? Con el romanticismo. Entonces, aunque estuvieron, digamos que, eh,
muy relacionados, estuvieron, digamos que en el tiempo, de una manera pues muy seguida, ¿sí? Pues no simultánea, pero sí estaban ahí como uno detrás del otro, pues hay unas oposiciones precisamente de esto. ¿Por qué? Porque encontramos que hay como una especie de rebeldía, hay como una especie de observación hacia las clases altas. Encontramos en este caso que también, digamos que se cuenta, se va a describir lo que sucedía en la cotidianidad, los diferentes perfiles que se manejaban, digamos que los cargos que habían en las familias, en el mismo pueblo, ¿cierto? Pero hay, digamos que el crecimiento, en este caso de las ciudades, entonces eso también se va a retratar, ¿listo? Entonces, vemos que hay una preferencia, en este caso, por esos sitios, digamos que en el campo, digamos que estos lugares van a ser vistos de una mejor manera, va a haber como una especie de preferencia. Entonces encontramos que hay como ciertas similitudes con el costumbrismo, ¿cierto? Por eso encontramos, por ejemplo, obras como María, de Jorge Isaac, que uno dice, bueno, esta novela es romántica porque tiene elementos que son muy propios de este movimiento literario, pero cuando vamos a analizar, digamos, los espacios donde se van a mover los personajes, pues encontramos que son también pertenecientes al costumbrismo. Vemos que los perfiles de los personajes, por ejemplo, pues son muy de esta época, entonces uno dice, podría ser romántico, podría ser costumbrista, ¿cierto? Pero tiene, digamos que, esos elementos, esas pinceladas realistas, entonces a veces es un poquito, digamos que, como un poco complejo poder diferenciar dentro de qué movimiento está. ¿Qué es lo que necesitamos ver para poderlas clasificar? Pues obviamente las características, los temas que están abordando. En este caso, pues si sé que es una historia de amor, pues va a ir más enfocada al romanticismo, inclusive la manera como se percibe la mismísima relación, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de realismo, hablamos de mostrar tal cual, sin tapujos. No vamos a maquillar, no vamos a utilizar eufemismos, no vamos en este caso a encontrar obras que de pronto sean de carácter moralista, no, porque lo que se pretende es poder mostrar la realidad tal cual como es. Por eso su nombre es así, realista, literatura realista del movimiento del realismo. Entonces, este ismo va enfocado es a eso, ¿listo? Pero no basta con retratarlo, no basta con darlo a conocer. Lina, lo que también entra acá en detalle es ese movimiento, es a analizar ese entorno, ¿listo? Entonces comienza a ver, digamos, como a desglosar estos espacios, esas historias de vida que se tejían en la época y comienza a ver, digamos que una profundización más en los personajes de estas historias. Entonces vamos a encontrar más su carácter, vamos a irnos un poquito más a, digamos que a su psicología, la psicología del personaje, cosa que antes no, eran descripciones, digamos que mucho más planas. Ahora no podemos perfilar, digamos que los personajes pues de estos textos. ¿Listo? Podríamos decir que cuando una obra se escribe, una obra literaria, hablemos de novelas, por ejemplo, Natalia, no se busca solamente como entretener al lector, lo que se busca también es hacerle un cambio, en este caso, de pensamiento, o sea, mostrar cómo se muestra un tema, ¿no? Se están mostrando historias que abordan un tema, la idea es poder cambiar un poco la perspectiva, entonces, en ese análisis de la sociedad, en esa profundidad de los personajes, lo que se buscaba también en el realismo es precisamente hacer, digamos, como un cambio, intentar hacer la transformación, por ejemplo, pues, del país, ¿no? A través de la lectura. Recuerden que las novelas sirven también para eso, ¿no? Para hacer críticas, en este caso sociales, o para la prueba del botón. Miremos que se nos aproxima el natalicio de José Eustacio Rivera, ¿cierto? Ahí está detrás, inclusive, antes se han fijado. ¿Sí recuerdan que escribió José Eustacio Rivera? La vorágine.
o Tierra de Promisión, una recopilación de poemas, por ahí yo creo que de pronto les suena, el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera, el Colegio José Eustacio Rivera, ¿cierto? Entonces, como que hay en este caso un referente. Entonces, así como escribió La Vorágine, haciendo una crítica, en este caso a la explotación cauchera, que fue un acontecimiento real, llevado en este caso a un mundo ficcional, ¿cierto? Encontramos que la literatura del siglo XIX, perteneciente al realismo, buscaba eso, como despertar un poco en sus lectores la conciencia de lo que acontecía en aquella época. Entonces va a describirnos cómo era que vivía esa sociedad burguesa, ¿cierto? Cómo, digamos que esa desigualdad, esa preocupación, esa lucha que tenían las clases trabajadoras. Recuerden que el campesino pues ha sido golpeado no solamente ahora, sino pues desde tiempo atrás, y pues digamos que en el siglo XIX se veía todavía de una manera como más dominante ese rechazo, esa injusticia. Entonces vamos a encontrar en estos textos precisamente eso, cómo se encuentran, digamos que estas clases, las mismas razas, ¿no? Los negros, por ejemplo, los afrodescendientes, cómo eran vistos, cómo eran rechazados, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar de una manera más detallada, digamos que ese tipo de situaciones que eran muy comunes en la época, inclusive al punto de llegar a ser normalizadas, como si eso fuese algo pues muy normalito, Natalia, como si no fuera nada malo, como si no fuese una injusticia, como si no fuera una falta de respeto hacia los derechos humanos, ¿no? Entonces vamos a encontrar, es eso. Y como habíamos dicho que el campo tiene, digamos, que unos beneficios en ese tiempo, eran como un privilegio. Entonces las ciudades apenas están empezando a crecer, ¿cierto? Entonces se va a encontrar, digamos, que esas necesidades existentes en la ciudad, en la urbe, caso contrario al campo. ¿Listo? Entonces, así como se puede contrastar ciudad-campo, también se puede contrastar lo local, nuestro país, con lo extranjero. Por eso, por ejemplo, encontramos que los personajes pueden irse a Europa, pueden irse a otras partes del mundo, y en el momento en que los ubican en estos sitios es donde comienzan, digamos que, a describir cómo se vive allá, cómo se piensa allá, cómo es la cultura de afuera. Entonces, a través de eso podemos ver nosotros cómo estamos en comparación con otros países. Entonces, podemos encontrar, digamos que, estas variaciones. Acá sucede algo importante en el campo literario, y es que no solamente vamos a hablar de cuentos y no solamente vamos a hablar de novelas, ya encontramos otro género, y es en este caso el ensayo. Entonces vamos a fijarnos que los autores entran ya al mundo un poquito más académico, en el sentido de que se pueden ir a buscar, por ejemplo, en la Constitución, en textos, digamos, que son ya de carácter veraz, soportes para poder, en este caso, expresarse libremente y exigir pues lo que se quiere. Por ejemplo, José Eustacio Rivera, cuando escribió, uy, no me apague la cámara, cuando escribió La Vorágine, ya había hecho un proceso de exploración, de investigación, porque inclusive pues él estuvo, digamos que trabajando en la parte limítrofe del país, en el sur del país. Entonces nos vamos a dar cuenta que cuando se va a explorar la selva, ¿cierto? Entonces, pues obviamente cumpliendo su trabajo, va a darse cuenta de que hay una explotación, de que se están aprovechando de los indígenas, están aprovechándose allá en la Casa Arana, los están explotando, pero no basta con eso, porque todo tiene un fin lucrativo, ¿cierto? Entonces, como en aquella época el caucho ya no era el oro o no era el petróleo, sino el caucho lo que estaba dando mucho dinero a nivel mundial, entonces comenzaron a talar los árboles, pues obviamente para poder sacar el caucho. Entonces la sangre del árbol, que es como el caucho, o sea, ese líquido blanco que baja, es lo que va a ir en busca. Entonces nos damos cuenta que quiere hacer una crítica, la hace, lo expone, habla, porque recuerden que José Eustacio Rivera también pues tiene inclusive familiares, bueno, tuvo, porque falleció, pero pues vive en nuestros corazones, ¿no?
familiares en la política. Entonces él hace, digamos que uso de esas herramientas, el derecho, digamos que utiliza sus conocimientos de derecho para poder hacer una exigencia a las instituciones, pero no, en este caso no funciona, ¿cierto? Entonces escribe su novela, logra mostrar de una manera literaria eso que está sucediendo, pero desafortunadamente los lectores, María Camila, en la época, digamos que no lo veían como si fuese una crítica, pensaban que era una novela súper chévere, agradable, los enamorados que se van para la selva, ¿cierto? Bueno, tienen sus aventuras, en este caso, ahí sí como finaliza el libro, la selva los devoró, entonces uno dice, ay, tan chévere la historia, pero lo que hay detrás de ello es una realidad que duele, una realidad que se puede ver en diferentes épocas con diferentes recursos. Estamos hablando no solamente del caucho. Ha pasado en, digamos que en otras regiones del país, también la explotación, también el aprovechamiento, también, digamos que sí, respeto con la naturaleza, ¿cierto? Con otros minerales, ya podríamos estar hablando de oro, podríamos estar hablando de las esmeraldas, ¿cierto? Entonces nos vamos a dar cuenta que acá el autor saca, por así decirlo, ese espíritu guerrero, ese espíritu digamos que justiciero también, ¿no? Entonces, en Eduardo Salamea Borda, por ejemplo, también logra incursionar en el ensayo, nos muestra ensayos que pues pretenden precisamente eso, ¿no? Poder sacar, digamos que esas inconformidades que se presentan para poder, en este caso, pues dar como un aporte al país. Entonces, digamos que acá encontramos de una manera pues muy general, obviamente, estos dos movimientos. Ustedes tienen allí en la guía al finalizar, tienen una referencia, en un momento por acá les estoy colocando para, para entrar en detalles con uno de los textos. ¿Listo? Después de ello, ustedes tienen por acá tenemos, por acá, por ejemplo, les voy a mostrar un fragmento de un texto costumbrista para que, digamos que tengamos un acercamiento literario al mismo, ¿listo? Entonces, me van a confirmar y se van a dar cuenta de la manera como está escrito. Y no es que esté mal escrito, es que pues en ese tiempo se hablaba así, ¿no? Entonces, desde ahí están mirando. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí. Listo, a ver. Entonces, por acá tenemos un fragmento, en realidad es un cuento cortico, es de Tomás Carrasquilla, colombiano, y acá podemos tener, digamos que un ejemplo muy clarito, esto es muy conocido, y es hasta divertido leerlo. Entonces me gustaría escuchar a algún compañerito que nos colabore con la lectura. Laura nos va a leer. Sí, listo. Tranquila, si de pronto se le traba la lengua al leer, no te preocupes porque el texto tiene sus particularidades, ¿listo? Vale. Tomás Carrasquilla. Este disque era un hombre que se llamaba Peralta. Vivía en un pajarote muy grande y muy viejo, en el Camino Real, y afuerita de un pueblo donde vivía el rey. No era casado y vivía con una hermana soltera, algo viejona y muy aburrida. No había en el pueblo quien no conociera a Peralta por sus muchas caridades. Él lavaba a los llaguientos, él asistía a los enfermos, él enterraba a los muertos, se quitaba el pan de la boca y los trapitos del cuerpo para dárselos a los pobres. Y por eso era que estaba en la pura inopía. Y a la hermana se la llevaba el diablo con todos, y a la hermana se la llevaba el diablo con todos los limosneros y leprosos que Peralta mantenía en la casa. ¿Qué te ganas, hombre de Dios?, le decía la hermana, con trabajar como un macho, si todo lo que conseguís lo botás hartando y vistiendo a tanto perezoso y holgazán. Cásate, hombre, casa que tengas
hijos a quien mantener. Calle la boca, hermanita, y no diga disparates. Yo no necesito hijos ni de mujer ni de nadie, porque tengo mi prójimo a quien servir. Mi familia son los prójimos. Estaba un día Peralta solo en Grima en la dichosa casa, haciendo los montoncitos de plata para repartir, cuando tun, tun, en la puerta. Fue a abrir y mi amo de vida, qué escarramán tan horrible. Era la muerte que venía por él. Traía huesamenta muy lavada y en la mano derecha la desjarretadera encajaba en un palo negro muy largo y tan brillosa y cortadora que se enfriaba uno hasta el cuajo de ver aquello. Traía en la otra mano un manojito de pelos que parecían hebrillas de bayeta para probar el filo de la herramienta. Cada rato sacaba un pelo y le cortaba en el aire. Vengo por vos, le dijo Peralta. Bueno, le contestó este, pero tenés que darme un placito para confesarme y hacer testamento, con tal que no sea mucho, contestó la muerte de mal humor, porque ando de afán, date por ahí una vueltecita, le dijo Peralta. Mientras yo me arreglo, si te parece, entretenete aquí viendo el pueblo que tiene muy bonita divisa. Mira aquel aguacatillo tan alto. Trépate a él pa divises a tu gusto. La muerte, que es muy ágil, dio un brinco y se montó en una horqueta del aguacatillo. Se echó la desjarratadera al hombro y se puso a divisar. Date descanso, viejita, hasta que yo me dé la gana, le dijo Peralta, que ni Cristo con toda su pionada te baja de esa horqueta. Peralta cerró la puerta y tomó el tole de siempre. Pasaban las semanas y pasaban los meses y pasó un año. Vinieron las viruelas castellanas, vino el sarampión y la osferina, vino la culebrilla y el dolor de costado, y el descenso y el tabardillo, y nadie se moría. Vinieron las pestes en toditos los animales, pues tampoco se murieron. Al comienzo de la cosa echaron mucha bombolla, los doctores con todo lo que sabían, pero luego la gente fue colando en malicia que eso no pendía de los doctores, sino de la algo otra esa cosa. El cura y el sacristán y el sepultero pasaron hambres de perro, porque ni un entierro ni la abierta de una sola sepultura huelieron en esos días. Los hijos de taitas viejos ricos se los comía la incomodidad de ver a los viejorros comiendo arepa y que no les entraba la muerte por ningún lado. Lo mismo le sucedía a los sobrinos con los tíos solteros y acaudalados y los maridos casados con mujer vieja y fea. Casados con mujer vieja y fea, se revestían de una injuria viendo la viejorra tan morocha, habiendo por ahí mozas tan bonitas con que reponerla. De todas partes venían correos a preguntar si en el pueblo se morían los cristianos. Aquello se volvió una bajatola y una confundición tan horrible como si al mundo le hubieran entrado algún trastorno. Al fin determinaron todos que la muerte se había muerto y ninguno volvió a misa ni a encomendarse a Dios. Mientras tanto, en el cielo y en el infierno estaban ofuscados y confundidos, sin saber qué sería aquello tan particular, ni un alma asomaba las narices por esos lados. Aquello era la desocupez más triste. El diablo determinó ponerse en cura de la rasquiña que padecía para ver si mataba el tiempo en algo. San Pedro se moría de la pura aburrición en la puerta del cielo. Se lo pasaban por ahí sentadito en un banco, dormido, bosteceando y rezando a raticos en un rosario bendecido en Jerusalén. Profe, tiene el micrófono apagado. Ah, sí. Uy, gracias, Juan Pablo.
Gracias, gracias. ¿Qué tal el cuento? La compañera, ¿quién fue que lo leyó? ¿Valentina fue la que lo leyó? ¿Vale? Laura. Laura, Carlita. Laura, tú tienes una conciencia lingüística. Tú dices, ay, me voy para donde el doctor. Venga, mi doc, ¿cierto? Pero ahí no decía doctor, ahí decía doctor. Doctor. Si te diste cuenta, tú lo le dices doctor porque obviamente estás acostumbrada a decir la palabra, pero ahí dicen doctor, ahí dice aburrición, ¿cierto? Ahí utilizaban que eran morochas, ahí las señoras, y uno dice, uy, la viejorra. Son palabras en este caso, que son muy propias de allá, pues, sino que utilizaban también el pues. Y en el fragmento, ese fragmento, digamos que digamos que adaptado a la palabra mozas. ¿Será que ustedes todavía dicen, ay, vea tan buen mozo que es él? No, yo soy tan chusco. O, uy, mire, es guapo, ¿cierto? Qué bonito, qué churro, ¿cierto? Pero no, en ese tiempo no se decía así, Laura, se decía que era buen mozo, ¿cierto? Y dice, hay tantas mozas también para hacer referencia no al amante, sino a jóvenes, a señoritas bonitas, ¿cierto? Entonces vamos a tener una confundición, ni siquiera era confundición horrible, ¿cierto? Y si ustedes se dieron cuenta, el texto tiene mucho tinte religioso. ¿Alguien recuerda cómo se llama el fragmento del cuento que leyó la compañera? A la diestra de Dios Padre. Entonces, partiendo nada más del título, nos muestra, digamos que el carácter religioso que va a tener pues la literatura de esta época. Si ustedes se detallaron, ahí decía, empezó la segunda palabra que leyó la compañera era el disque. Este disque era un hombre que se llamaba Peralta, vivía en un pajarote muy grande y muy viejo. Ese muy, es utilizado en varias ocasiones, ¿cierto? Y si se dieron cuenta, la muerte, pues, ¿por qué no se llevó a la gente? Nadie moría en ese pueblo, era un pueblo, ¿no? Entonces hablamos de los espacios de los que leía Juan Perdomo, las características, que es el campo, que son los pueblos. Entonces allá la muerte no llegó. Porque me dice que la gente no moría ya, a ver quién me da la razón. La gente llegó, sarampión, viruela, y la gente, nada que moría. Porque la muerte estaba, ¿qué? Descansando. Si recuerdan que se subió por allá y se quedó la bajada y con una horqueta, esa palabra de horqueta, ustedes yo no creo que digan una horqueta, ¿o sí? A menos que vayan de la abuelita y diga, ay, venga, préstame la horqueta para bajarme un mango, ¿cierto? De lo contrario no lo van a utilizar el término. Entonces nos damos cuenta que mientras la muerte está descansando, está mirando, ojo, el pueblo es muy bonito, lo estaba diciendo Peralta, Valentina, que ese pueblo era bonito y la muerte verdaderamente se acostó allá en ese árbol y le puso a ver tan bonito que era el pueblo, tan bonito estaba que la muerte se distrajo y se relajó, por eso ninguno en el pueblo había muerto, por eso la gente sigue pasando como algo raro en ese pueblo, es decir que los textos, por ejemplo, el que leímos, logra contener todas las características que estaba leyendo el compañero, religión, uso de regionalismos, estamos hablando de descripción en este caso del campo, los perfiles de los personajes. ¿Ustedes creen que un personaje normal va a hablar con la muerte así como si nada? Pues no. Ya se lo paso, ¿listo? Gracias. Entonces, no, ¿quién se atreve a hablar con el diablo, por ejemplo? Tiene que ser muy valiente o estar muy tomado en las fincas para que hablen con el diablo, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que acá el personaje, claro, no dice que por allá vieron a, ¿cierto? El muñeco sin cabeza, dice, uy, para que le hable el diablo tiene que ser muy valiente. Y este hombre le habla a la muerte como si nada. Es más, le dice que espere, que todo lo que él quiera. Entonces vamos a fijarnos, chicos, que la literatura de esa época pues tiene estas características. Listo, la invitación es a leer un poquito más. La próxima clase pues vamos a hacer, digamos que un acercamiento literario mucho más práctico para poner pues, digamos que para ejemplificar toda la teoría o las características que vimos, ¿vale?